empiezo a grabar. Bueno, Cadáver exquisito es una novela del género de terror. De hecho, ha ganado un premio, ganó el premio Clarín en 2018, me parece, o en 2017, de novela de terror. Lo ha escrito una escritora argentina que se llama Agustina Bazterrica, que tiene algunos libros más, pero bueno, yo he elegido este. Tengo que decir que llegué a este libro por casualidad y me impactó muchísimo y entonces, bueno, pues he decidido empezar este club de lectura con esta novela. Es una, bueno, Cadáver exquisito, no sé, desconozco si es un juego, la elección del título, porque Cadáver exquisito es un juego que hacían los surrealistas en los años 20 del siglo XX, que no sé si habéis jugado alguna vez, que es un juego en el que se van escribiendo frases en un papel y se dobla, se pasa al siguiente y se escribe y se dobla y tal, y luego al desdoblar todo ese papel, pues sale como una historia loca, ¿no? Disparatada. Y entonces la primera vez que jugaron a este juego, la primera frase que salió fue algo así como el cadáver exquisito bebe vino bueno o algo así, ¿no? Y por eso se llama así este libro, pero evidentemente yo creo que la elección del título se debe más bueno, pues a que en el libro comen cadáveres, aunque hay un momento del libro, no sé si recordáis, en la segunda parte, donde los sobrinos del protagonista, de Marcos, explican que juegan a este juego que llaman Cadáver exquisito, que es adivinar a qué saben las personas, ¿no? Que conocen. Bueno, voy rápido. El narrador que utiliza la autora ha utilizado un narrador omnisciente, es decir, está narrado en tercera persona, es un narrador que no forma parte de la trama, que todo lo sabe, que todo lo ve, pero sí que es verdad que es un narrador omnisciente, pero que está todo el rato contándonos a través del prisma del protagonista. Hay un protagonista absoluto que es Marcos Tejo, y el narrador siempre va a estar centrado, nos lo va a contar todo pasado por el filtro del protagonista, nos lo va contando. Narra en presente, lo cual me parece una decisión inteligentísima por parte de la autora, porque al ir narrando en presente, pues nos da la impresión de ir acompañando al protagonista en todo lo que le va pasando. Es decir, no nos está contando a posteriori algo que ya ha pasado, sino que estamos viviendo la historia y viviendo la acción con él. Esto es una decisión inteligentísima, como digo, a mí me pareció inteligentísima por parte de la autora, sobre todo para narrativa de terror funciona muy bien. Hay que decir que el libro tiene muchísima verosimilitud, que siempre es muy importante, pero en terror es imprescindible, porque claro, si una historia no es verosímil, si yo no me meto en la historia, difícilmente me va a asustar, me va a perturbar, que al final es lo que busca la narrativa de terror, ¿no? Como digo, narra en presente, pero tiene frecuentes analepsis, ¿vale? Las analepsis son saltos hacia atrás en el tiempo. Hoy en día cualquiera diría flashbacks, pero bueno, a mí me gusta usar las palabras castellanas si existen, como es el caso. Bueno, el libro tiene constantes analepsis, siempre desde, analepsis en forma de recuerdos del protagonista, y gracias a esas analepsis, que son recuerdos del protagonista, nos va contando en píldoras poco a poco qué es lo que ha pasado, por qué están en la situación que están. El espacio narrativo, bueno, eso hablamos del tiempo, podríamos decir que es el futuro, un futuro distópico, es un escenario en cierto modo posapocalíptico, es una distopía, ¿no?
todo lo que sucede está ocurriendo después de un evento, de una catástrofe, como fue que todos los animales del mundo contrajeron un virus que hizo inviable que se pudieran comer. Y después de eso se intentó, nos explica, ¿no? A través de estas analepsis que digo, va explicando que después de eso se intentó vivir veganamente, digamos así, comer solo plantas, pero visto que hubo personas que empezaron a practicar actos de canibalismo, los estados deciden en un momento dado institucionalizar el canibalismo y entonces se empiezan a comer personas, pero son personas que son criadas especialmente para ser comidas, no se les puede llamar seres humanos, se les llama carne especial, ¿no? Ese es el tiempo, un futuro distópico. El tiempo del año, empezamos, no nos lo dice porque no nos lo explica el narrador, pero sí nos dice que hace mucho calor, lo cual también es otra decisión inteligente de la autora, puesto que el calor contribuye a esa sensación de agobio que está sintiendo el protagonista todo el tiempo. Luego en la segunda parte nos habla del inicio de la primavera otra vez, y esto es muy buen recurso utilizado por la autora para dar ese salto hacia adelante, porque la hembra está embarazada de 8 meses, han tenido que pasar esos 8 meses, ¿no? La hembra que le han regalado, como sabéis, ahí le han regalado una hembra con la que él comete un delito, puesto que con estas hembras que son para consumo no se pueden tener relaciones sexuales, no sé si se podría llamar zoofilia o cómo, pero bueno, pues él comete ese delito, la deja embarazada y en la segunda parte del libro, o sea, hay un momento en el que el libro hace ese salto de 8 meses. El espacio narrativo sabemos que está en Argentina, pero no porque nos diga que está en Argentina, sobre todo más que nada por la forma de hablar, pero es completamente accesorio, es decir, da igual, el espacio no es importante, sabemos que la situación es global, que se da a nivel global, de hecho hay en algún momento en el que se comenta que la India está empezando a exportar también carne especial y todo esto, o sea que sabemos que es una situación global, con lo cual donde se desarrolle la acción es indiferente. Está pasando en Argentina, podría estar pasando en cualquier otro país, da lo mismo. Lo que es muy importante en esta novela, es decisivo, son los microespacios, ¿vale? Los microespacios son muy importantes y la autora los describe con total maestría. Y esto es lo que le da muchísima verosimilitud a la novela. Nos describe toda la estructura de la industria cárnica. ¿Por qué tiene tanta verosimilitud? Pues porque la autora ha elegido, o sea, porque según se nos narra, toda la infraestructura que quedó huérfana, que quedó inservible con el virus que impide comer a los animales, se reutiliza cuando se empieza a consumir la carne especial, es decir, estos humanos criados especialmente para ser comidos, no solo como vemos en el libro. Entonces, se nos describe muy bien el matadero, que bueno, lo llama frigorífico porque entiendo que en Argentina se conocen así, matadero, sala de despiece, nos describe una curtiduría, también no deja
aspecto de la explotación animal sin describir la novela, ¿vale? De matadero, curtiduría, el laboratorio donde se hacen experimentos. También nos describe la carnicería cuando va a ver a esta amiga amante que tiene llamada Spanel. También el coto de caza. Y el criadero, ¿no? Digamos, la granja, el criadero. O sea, la autora describe muy bien y además usa exactamente la misma jerga, la misma nomenclatura. Usa la misma nomenclatura que se usa en la industria cárnica, pues la ha mantenido. Yo luego he hecho un poco de investigación y parece ser que esta autora conoce muy bien la industria cárnica por algo de que proviene de una familia que se dedicaba a esto o algo así, y entonces esto es lo que le da muchísima verosimilitud, que no hay nada inventado. Es decir, lo único irreal aquí es que son personas, porque todo lo demás, tanto los lugares donde se producen, las técnicas, los despieces, todo existe. Entonces esto le da muchísima verosimilitud. Bueno, los personajes. Esto es una cosa que me ha parecido sublime, es cómo ella describe a los personajes a través de la relación que los personajes tienen con las palabras. Si os habéis fijado, cada vez que habla de un personaje, habla de cómo se relaciona con las palabras. La palabra es muy importante en esta novela. De hecho, ya en la primera página nos dice esta reflexión del protagonista de hay palabras que encubren al mundo, ¿no? Todo el tiempo hay palabras que no se pueden decir, no se les puede llamar humanos, no se puede hablar, ¿no? Está muy presente el eufemismo y la censura. Está muy presente en toda la novela. Y pues algunos ejemplos, dice, por ejemplo, las palabras de su mujer dice que son como agujeros negros que se tragan a sí mismas, las palabras del padre que como está demente, dice que sus palabras están encapsuladas y se pudren, ¿no? Todo el rato son las palabras, ¿no? El señor Urami, este dueño de la curtiduría, que dice que necesita darle legitimidad al mundo que le rodea a través de las palabras, o sea, todo el análisis de la palabra que hace la autora a través de la novela es sencillamente magistral. Entonces, la construcción de los personajes pues es muy interesante porque todos los personajes, aunque es un narrador omnisciente, todos los personajes los vemos desde el prisma del protagonista. Pero no nos dice este es malo o este es bueno, no. Simplemente nos describe cómo se siente el protagonista en compañía de los personajes y ya sabemos, ¿no? Ya sabemos. El protagonista a mí me ha recordado mucho al protagonista de otra gran novela, 1984, Winston Smith, porque es una persona que vive la distopía, vive, o sea, no se rebela contra el sistema, pero le repugna el sistema. Y sin embargo, ni lo manifiesta, ni hace nada. Lo vive con resignación, pues esto es lo que me está tocando, punto. Hay otros personajes que simplemente lo que han hecho son personajes que ganaban dinero con los animales y ahora lo ganan con la carne especial, digamos, y simplemente han
reajustado su modelo de negocio, siguen haciendo lo mismo que hacían con los animales no humanos, ahora lo hacen con estos animales humanos y no se plantean más problemática, ¿no? Incluso está el dueño del coto de caza, que es un gran cínico, que es que le da exactamente igual. Ha ideado además esta forma de ganar dinero de, bueno, pues mira, a estos famosos que deciden que tienen deudas, yo les condono la deuda a cambio de que estén en mi coto de caza y aguanten, ¿no? Y luego hay un personaje que a mí me parece súper interesante porque me parece que es la verdadera antagonista de Marcos, que es su hermana Marisa. Porque su hermana es la persona totalmente adaptada al sistema. O sea, ella cree todo lo que le dice el gobierno. ¿Cuántas veces le dice, ¿cómo vas sin paraguas? ¿No? Entonces, el autor no nos dice en ningún momento. De hecho, es muy interesante que en las analepsis que hace, siempre al contar cómo pasaron las cosas, siempre dice, los periódicos decían, la versión oficial fue que, es decir, da datos, pero no te dice lo que realmente piensa él. Y sin embargo, poco a poco sí lo va dejando ver. Por ejemplo, cuando le dice la hermana, ¿dónde vas sin paraguas? ¿No tienes miedo de los pájaros? Y el otro le dice, mira, esto es una estupidez, lo de los pájaros no hacen nada. Cuando luego él va y encuentra a esos cachorros abandonados en el zoo y los coge, los acaricia, deja que le lamen la cara, es evidente que él no cree en el virus. Y sin embargo, pues la hermana es una persona que sí cree la versión oficial, aunque todo el mundo tiene más o menos claro que todo esto del virus ha sido una engañifa de los gobiernos porque lo que quieren es acabar con la superpoblación y ya está. La hermana no, la hermana es un personaje, de hecho hay un momento en el que se la describe palabras textuales, a ver que lo tengo, como monumento a la simpleza, ¿no? La llama monumento a la simpleza. Y de hecho hay un texto, hay un párrafo que a mí me encantó, lo apunté aquí, en el que dice, hablando de sus sobrinos, dice, ¿no? Y de la hermana, dice, él cree que a ella nunca le interesó la maternidad. Los tuvo porque tener hijos es uno de los proyectos que forman parte del desarrollo natural de la vida, de la misma manera que hacer la fiesta de los 15, casarse, remodelar la casa y comer carne, ¿no? Aquí es donde la autora nos muestra un poco su visión de lo que es comer carne, que es una imposición social más. Sin embargo, no hay ningún personaje que diga esto es una barbaridad, si os fijáis. El protagonista no come carne desde que se murió su hijo, que murió su hijo de bebé por muerte súbita. Pero no porque piense que es una barbaridad, ¿no? O sea, no piensa en ningún momento. Sí, está incómodo cuando va al laboratorio, cuando ve cómo tratan, pero yo creo que tampoco se detiene a pensarlo, ¿no? Es interesante que yo os voy a hacer una pregunta. ¿Os ha hecho reflexionar esta novela sobre el hecho de comer carne? Marta me dice que sí. ¿Los demás? Me lo decís por el chat si queréis. ¿Os ha hecho reflexionar?
¿Os habéis parado a pensar en algún momento por lo que pasan los animales o tal? ¿O simplemente os ha parecido una novela de terror y ya? A ver, Marta, dime. Bueno, yo lo que he visto es que es la explicación de lo que está pasando con los animales. Exactamente esto. Da que pensar, dice María. Muy bien. Vale. Bueno, os diré que la autora sí es vegana, ¿vale? Agustina Bazterrica es vegana, pero es curioso porque creo que ha sabido esconderse muy bien. O sea, yo me enteré a posteriori de que ella era vegana, pero sé que los veganos hacen una lectura de esta novela diferente a los no veganos, ¿vale? De hecho, muchos veganos me ha pasado que cuando les cuentas la premisa del libro, pues mira, han muerto todos los animales por un virus y no se pueden comer, todos dicen, ¡ah, qué bien! Como si la autora hubiera escrito un cuento de hadas para veganos y nada más lejos de la realidad, ¿no? O sea, para nada, no hay ninguna esperanza en la novela, no hay ninguna esperanza. De hecho, el final es brutal, ¿no? El final es brutal. Yo creo que es el mejor final que le podía dar. De hecho, me he puesto, ¿no?, a pensar de qué otra forma se podría haber finalizado esta novela, y creo que no podría haberle dado un final mejor. No es un final feliz, no es, ay, mira, él resulta que se ha enamorado de la hembra, se ha dado cuenta de que es una humana y de la barbaridad que están haciendo, y entonces no, le pega el mazazo a la hembra porque dice, ¿no?, la última frase de la novela, brutal, maravillosa: tenía la mirada humana del animal domesticado. Brutal, brutal. Y la mujer le dice, ¿por qué la has matado? Podría habernos dado más bebés. O sea, es que ningún personaje en ningún momento siente la más mínima empatía, incluso estos de la iglesia de la inmolación, que es súper interesante todo este rollo de la iglesia de la inmolación, van y se ofrecen para que los pobres tengan carne que comer. O sea, pero en ningún momento piensan, pero qué barbaridad se está haciendo aquí, ¿no? Nadie, nadie, o sea, no es un cuento de hadas para veganos. Entonces yo creo que ahí muy bien, porque la autora, siendo ella vegana, se ha sabido esconder súper bien entre las páginas. No nos deja traslucir su postura ante el hecho de comer carne. Nos cuenta todos los procesos de forma muy fría. Nos muestra muy bien además lo que es la disonancia cognitiva, porque hay un momento que a mí me hace mucha, bueno, gracia, entre comillas. Cuando los sobrinos están jugando a lo de cadáver exquisito, la madre les regaña y les dice, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? Las personas no se comen, ¿no? Las personas no se comen, les regaña porque le parece aberrante que estén elucubrando con cómo sabrán las personas cuando se están comiendo personas realmente, pero han sabido muy bien disociar, ¿no?, la disonancia cognitiva entre, no, es que esto es carne especial, no son humanos. De hecho, hay un momento en el que también en el criadero, cuando están con el alemán, que va con el traductor, ¿no?, con la máquina de traducir, o no habla bien el idioma, y los llama humanos, y los otros dicen, no, cuidado, no son humanos. O sea, eso lo tienen
Luego esta escena también en el criadero cuando están asando un bebé. Dicen, ay, prueba las costillitas que están muy tiernas, ¿no? Para celebrar que uno ha sido padre. Yo sé que mucha gente se escandaliza con esta escena. De hecho, a la autora, pues yo he hablado con ella, le escriben, ¿no? Recriminándole, ¿cómo has podido tener el estómago de describir que se están comiendo un bebé y tal, ¿no? Pero realmente también hay que pararse a pensar que cuando nos comemos un cochinillo, un cordero lechal, estás comiendo bebés de otra especie, pero es que para los personajes de esta novela son otra especie esos que se están comiendo, son carne especial, ¿no? Incluso ya muchos empiezan a estar modificados genéticamente y todo esto. Y bueno, yo pienso, yo sí que pienso que es una novela que puede hacer pensar, ¿no? Me gustaría saber qué os ha parecido a vosotros, cuál ha sido vuestra experiencia con la novela, quién quiere aportar, quién empieza. Vamos a ver. A ver, Marta. Yo lo he pasado muy mal. Sí, se pasa mal. Yo lo he pasado muy mal. De hecho, hubo un momento, la he leído muy seguido y hubo un momento que tuve que parar porque Sí. no podía más. Sí, no, muy mal, muy mal, muy mal. Entonces, yo sí que he visto, yo pensaba en los animales, o sea, yo lo que pensaba era lo que viven los animales, porque exactamente es lo que dices, es que era el mismo proceso. Sí, es que ella ha empleado las mismas infraestructuras, la misma jerga, los mismos tecnicismos, sí, los mismos procesos, procedimientos, todo. Y luego la otra cosa que me ha dado miedo, ya que es de terror, ha sido el hecho de que la gente, que no haya pensamiento crítico. Es decir, que la gente que no se hayan puesto en contra de las normas, que las hayan naturalizado, porque ella habla muchas veces de naturalizar. Efectivamente, Entonces, sí. entonces esto de que, bueno, y que todo el mundo da por hecho que se ha naturalizado y que es normal y que la vida sigue y que no haya nadie que se haya posicionado en contra o sea, quiere decir que estamos cada vez más robotizados. Y esto es lo que a mí me ha dado también terror, aparte de las torturas, ¿no? Que se iban describiendo, ¿no? Pero esto también me ha dado miedo. La naturalización. Sí, es curioso porque incluso los personajes que no se creen la versión oficial tampoco se revelan. Exacto. O sea, ellos... porque sí, hay personajes como el de la hermana, que ella se cree a pies juntillas y tal, pero hay muchos que dicen, ¿y tú te crees las cosas que dice el gobierno? Y realmente, o cuando dicen, no, es que la India ha empezado, ¿no? Esto es una cosa que a mí me dejó. India ha empezado a exportar y claro, como tienen mucha población, ¿Va a bajar el precio? ¿Va a bajar el precio? es brutal, ¿no? O sea, es brutal. Es que no se paran, ahí nadie se para a pensar, pero bueno, ¿qué estamos haciendo, no? Sí. Pues a mí esto, es las dos cosas que me han impactado ha sido la naturalización y luego, evidentemente, la tortura que la describe, bueno. Sí, de hecho, a mí dos cosas, bueno, me gusta todo de esta novela, todo, es una novela que yo la he disfrutado como lectora y la he disfrutado cuando la he analizado, o sea, de forma profesional, porque todos son decisiones inteligentes. O sea,
todo, ¿no? El inicio ya es como, boom, te mete media res, aturdidor, línea de sacrificio, baño de aspersión. Sí, sí, solo de entrar. De entrada. Y es cuando dice, esas palabras aparecen en su cabeza y lo golpean, ¿no? Su cerebro le advierte que hay palabras que encubren el mundo, hay palabras que son convenientes, higiénicas, legales. Ahí ya te deja claro la autora, o sea, su alegato sobre la censura, ¿no? La naturalización. ¿Cómo se ha naturalizado, por ejemplo, que los funerales, que ya no se pueda enterrar a los muertos porque te los roban? Los carroñeros, ¿no? Este es otro gran ejemplo de disonancia cognitiva. Cómo con estos carroñeros, que son gente pobre, que van y vuelcan el camión y hasta el chofer del camión se lo comen, ¿no? Cómo los llaman salvajes. Coño, pero si ellos están comiendo personas también. Pero esa hipocresía, ¿no? De colocarse a sí mismos. No, nosotros somos personas normales que comemos carne. Estos son unos salvajes que han venido aquí, han hecho volcar el camión y todo. Y además, hasta esto, bueno, menos lo del conductor, claro, pero es que hasta esto es una cosa que pasa con frecuencia en Argentina. O sea, hay veces que hacen volcar camiones de cerdos, yo no sé si lo habéis visto en noticias o tal, y llegan gente muy pobre allí, pero machete en mano, a llevarse los cerdos que están vivos, que están medio muertos porque han volcado el camión y se llevan a los cerdos y tal, porque no tienen para comprar. O sea, quiero decir que es que ahí está la verosimilitud, ¿no? Que realmente todo lo que cuenta esta mujer en el libro está pasando ahora mismo. Lo que pasa es que no está pasando con seres humanos, pero está pasando. Todas las prácticas que describe en el laboratorio, que es terrible, lo del laboratorio, pues lo mismo, ¿no? Esa crueldad de los experimentos, todos los experimentos que describe, por cierto, se hacen con animales también. Entonces, claro. Lo de cortar las cuerdas vocales. Lo de cortarles las cuerdas vocales, efectivamente. O sea, se deshumaniza, se les deshumaniza, ¿no? Si no pueden hablar, ya no son humanos. Sin embargo, luego hay gente que ya es totalmente depravada, que ya no es ni disonancia cognitiva ni nada, como por el ejemplo de los cazadores. Los cazadores son totalmente depravados. Se están comiendo ahí al roquero y se están partiendo de la risa, ¿no? O sea, a esos les da igual ya. Ni siquiera necesitan eufemismos para comer humanos, ¿no? Bueno, a mí lo que encuentro muy fuerte es cuando hay los dos chicos que van a ver si les cogen por trabajo, que les da la vuelta por todo. Sí. Y lo diferente es que son uno y el otro, que es muy fuerte, como sí. es el otro, como ella le dice, el otro. Hay el alto y el otro. Sí. Y entonces el alto, pues bueno, hace más o menos lo que medio mareado, o sea, está impactado, pero el otro lo está disfrutando a tope, ¿no? Pues yo creo que lo que ha empleado aquí este recurso de los dos candidatos lo ha usado la autora para describir los dos tipos de personas que trabajan en los mataderos. Exactamente. ¿Vale? Sí. Que la inmensa mayoría es gente que necesita el trabajo. De hecho, en los mataderos ahora mismo pues están trabajando mucho, hay una inmensa mayoría de inmigrantes subsaharianos. Aquí sí. Aquí en España. Sí. Sin papeles incluso y tal, necesitan el trabajo y punto. Y no...
y ya está, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Y además lo dice, ¿no? Es que mira, acabo de tener un hijo, no sé qué, necesito el trabajo, punto. Y luego hay El un tipo otro. de trabajador que es sádico y bueno, pues aquí puede dar rienda suelta a su sadismo de forma legal. Y encima le pagan, ¿no? Y de hecho, también nos cuenta la autora el caso de el ANSI, me parece que se llamaba, un trabajador que se vuelve loco, ¿no? Uno que acaba Sí, suicidándose sí. y que les abre la puerta y les dice es capaz y tal y cual. Bueno, este tipo de episodios a veces se dan también en los mataderos, los trabajadores de los mataderos. Hay un libro, ahora mismo no me acuerdo de cómo se llama, escrito por un ex trabajador francés de un matadero, donde lo cuenta, ¿no? Lo cuenta muy bien. Cómo es trabajar en un matadero. Normalmente más de 5 años no aguanta ninguno, acaban con serios problemas de adicciones, de alcoholismo, de depresión y tal, ¿no? Y todo esto lo plasma muy bien porque, como digo, luego yo me he enterado, la autora parece ser que su familia viene de este sector, entonces es un sector que ella lo conoce muy bien y de hecho se ve, la documentación es buenísima porque todo está descrito maravillosamente bien y además así nos lo dice, o sea, es que ya está. Hay uno de ellos, además, me parece, pues que se dedica, lo dice, ¿no? Que se dedica a matar humanos, igual que antes de, pues como porque su familia lo ha hecho toda la vida, que igual antes del virus lo hacía con los animales y luego después de la transición, ¿no? Que le han puesto este nombre, la transición, porque como digo, toda la novela está llena de estos eufemismos, esta censura, que ahí me ha recordado a mí mucho a 1984, ¿no? La forma de enmascarar la realidad a través de la neolengua, digamos, ese llamarle carne especial, ese decir la transición, en fin, ¿no? Y luego, bueno, pues esto, lo de que se haya normalizado, como tú bien dices, se ha normalizado todo, se ha normalizado que uno ya no entierra a sus muertos, porque te los quitan, incluso el propio protagonista, Marcos, tiene a su padre en un asilo que le cuesta mucho dinero porque sabe que uno más barato, lo que van a hacer cuando se muera el padre es venderlo en el mercado negro. O sea, hay un mercado negro donde se venden carne que encima pues no está criada para ello ni nada, o sea, de gente normal, digamos, que se muere de muerte natural o de lo que sea y la venden en el mercado negro, ¿no? La carnicera, Spanel, dice, si yo sé, como yo no tengo familia en nada, yo sé que yo voy a acabar en el mercado negro, o sea, ella misma lo asume, ¿no? Yo voy a acabar en el mercado negro. Es curiosísimo. Y lo han normalizado así, lo han normalizado, ¿no? Yo creo que lo que nos quiere decir la autora es, pues bueno, que el ser humano es capaz de normalizarlo todo. Es verdad que es una distopía, que mucha gente al leerlo dice, pero es que esto nunca va a pasar. Pero a la vez, tampoco no sé, te cuadra, ¿no? A mí tampoco me sorprendería que llegase a pasar esto. Y bueno, ¿alguien más quiere aportar? ¿No? Estamos tú y yo solas, Marta. María o...
Es que a mí de verdad me interesa mucho saber qué os ha parecido a vosotros el libro, porque yo he leído, hay gente que no le gusta nada, hay gente que no lo ve verosímil, a mí sí me ha gustado mucho la forma de narrar, es muy descarnada, creo que está muy bien recreado todo y me ha parecido, bueno, a ver, ha ganado un premio, tampoco... María, si paro la grabación, ¿me decís algo? Bueno, no me quieren... Bueno, una cosa, como digo, una cosa que me ha gustado mucho y no sé si le ha llamado la atención a mucha gente, es esta forma, ¿no?, de describir a los personajes a través de las palabras. Esto a mí ¿Tú te habías fijado en esto, Marta? Sí. Sí, sí, sí. Es que hay varios casos que, bueno, es que es lo que dices tú, es desde el principio que ya le da una importancia, o sea, a las palabras les da mucha importancia. Sí. Ella, de hecho, hay... ¿no? Al principio dice, sí, muchos naturalizaron lo que los medios insisten en llamar la transición, ¿vale? Los medios llaman la transición y todos... y todos como que lo han naturalizado. El canibalismo, dice, canibalismo es otra palabra que podría traerme muchos problemas. O sea, él es consciente de que lo que piensa no lo puede exteriorizar porque le traería problemas, ¿no? Como digo, todo el rato, bueno, va teniendo frases, ¿no? Que primero hubo personas que empezaron a matar y a comer personas de forma clandestina y al final, bueno, se instaló en la idea en la sociedad, dice literalmente, de que la carne es carne, no importa de dónde venga, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la autora creo que con esta frase quiere hacer pensar, ¿no?, de que con el eufemismo, que cuando usamos el eufemismo carne, realmente, ¿qué es la carne?, ¿no? Yo creo que nos quiere hacer pensar, ¿qué es la carne? Vale, pues tú te estás comiendo la carne, pero ¿qué es? Hay algo detrás, ¿no? Viene de algún sitio. Pero lo hace muy bien, porque yo no creo de verdad que a ella se le vean las intenciones. Pienso que siendo como es vegana, sí ha querido de alguna forma concienciar. Hay una expresión, que ahora no me acuerdo, que hablaba de, a ver, es que no me acuerdo dónde estaba puesta. A ver si la encuentro. Creo que era cuando estaba comiendo con su hermana y con los sobrinos. Hay una expresión, la encuentro, que habla de que, o no sé si era aquí, que habla de que cuando te comes algo ya se está pudriendo. Ay, sí, sí. Es que ahora me acuerdo dónde estaba, pero que es fuerte porque dice, o sea, que esto es una reflexión para los no veganos, ¿no? Que en el momento que te estás comiendo carne podrida, desde el momento que ha muerto, ya se está pudriendo. Efectivamente, entonces, sí, pero yo ahora mismo no me acuerdo. Entonces yo ahí es lo que me llevó a pensar que ella era vegana. Sí. Con esta reflexión. Yo creo que es que en el coto también cuando está con el dueño del coto de caza, ¿no? Que todo el rato le da la impresión de que hay algo dentro, de algo que quiere salir, como si las almas, ¿no?, de lo que él se come
le habitasen de alguna manera, ¿no? Sí, pero yo aquí, donde dice que, en el momento que te dice, cuando tú comes carne y es muerta, y no sé cómo lo dice, y se está pudriendo, esto para los no veganos es una reflexión muy fuerte, ¿eh? Realmente, y además es verdad porque estos los llaman los carroñeros. Sí. Porque realmente, ¿qué diferencia hay entre comer carroña o comer carne? El tiempo. O sea, es una Claro, cuestión de tiempo, ¿no? sí, exacto. Sí, 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 sí. Es que A ver, es que no me acuerdo dónde estaba. sí, sí. Pero creo que se. Es que estaba mirando lo del coto. Cuando el tema de lo del juego, ¿no? De que están jugando y él les dice que cree que el sabor del Sí, niño sería como el de un cerdo engordado por demasiado tiempo y el de la niña de un salmón salmón. engordado, ¿no? Sí, 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 sí. Y los niños no entienden porque los niños nunca han comido animales y no saben a lo que comen. Es que sí, 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 sí. Pues yo aquí es cuando es el único sitio donde pensé que ella era vegana. Porque es verdad que si tú cuando comes carne no eres consciente de que estás ya comiendo algo que se está pudriendo. Porque la descomposición empieza A ver, de ya, hecho, los animales que comen carne en la naturaleza se la comen, o sea, matan al animal, ¿no? O sea, cazan y comen. Y luego están los carroñeros, que se comen al que ya se ha muerto. a la sobre, sí, a lo que han dejado los otros animales. En la Entonces, naturaleza, sí, los claro, carroñeros van cuando los otros lo dejan, van ellos. ahí donde encajamos nosotros, los humanos. Porque claro, intentamos que la carne esté fresca, pero realmente cuando tú comes carne ya por lo menos un día sí lleva muerta, ¿no? Entonces el proceso de descomposición de alguna forma sí que ha tenido que empezar ya, claro. Y luego también hay otra cosa que no tiene nada que ver con esto, que a mí me hizo pensar Sí, que divide a los humanos en dos grupos. sí. Los humanos, a ver, los comidos y los que comen, que todos son humanos. Entonces, aquí, Sí, pero no se les puede llamar humanos. pero bueno, pero lo son. Entonces, de alguna manera, cada vez, en las sociedades actuales, cada vez hay, no sé cómo explicarlo, cada vez hay más dos tipos de personas, los que pueden con todo y los que cada vez pueden con menos, ¿no? Por Claro, decirlo de alguna manera. sí. Entonces aquí también, o sea, a ver, también me ha hecho pensar en esto. De En, hecho, es curioso porque dentro de los humanos que se comen en este libro sí, están los criados especialmente para comerse, sí, pero también nos dice que los que infringen una ley acaban en el matadero también y se comen. O sea, tú puedes llegar a comerte una persona lo que... que dice, con nombres y apellidos, Sí, que lo efectivamente. dice, que lo dice así. Vale, bueno, María se va, muy bien. Bueno, pues sentimos que no nos hayas querido aportar nada, pero bueno. Eh, sí, y aparte también o sea, de alguna forma ya no es solo que
o sea, los que se comen no son humanos porque están criados para eso y porque no... Y entonces son otra cosa y nunca va a pasar, ¿no? Y a mí no me va a pasar porque ellos no son humanos, yo sí soy humano. Es que además, de alguna forma, tú podrías acabar en el matadero. Sí, claro, porque como él, que ha incumplido la ley, Claro. de que ha dejado embarazada a una cabeza, o no sé cómo lo llaman, Sí, 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 sí. pues claro, su suerte sería el matadero, sí, sí. Pero, o en la estrella del rock que se comen en el coto de caza. Exactamente. ¿No? Que es, o sea, tú, o los de la iglesia de la inmolación, pero es que tampoco piensan, los que están comiendo carne no piensan, es que bueno, o sí lo piensan incluso, porque mira, está la carnicera que dice, yo sé que cuando me muera voy a acabar en el mercado negro, o sea, incluso lo tiene asumido, ¿no? Pero Y además la carnicera hay un momento en que cuando él va, que es cuando tiene sexo con ella, sí, cuando va allí, que se presenta a la carnicería, sí, porque sabe que ella está durmiendo allí, que la encuentra trabajando, sí, entonces él sabe que el barazo que acaba de descuartizar sí. no es de procedencia legal, porque dice, los que vienen de los que vienen Sí, de frigoríficos. los frigoríficos están desangrados y desollados. Sí, sí, Y sí, este no lo está, lo que supone que la carnicera también compra en en el el mercado mercado negro. negro. Sí, 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 sí. O sea, ya es una distopía absoluta, pero yo observo que esta disonancia que la autora ha querido plasmar en la novela existe con los animales, ¿no? Em, porque hay animales, o sea, mucha gente que vive con un perro o un gato, luego va a la carnicería y come y se compra cerdo o vaca o tal, ¿no? Son mamíferos también, son animales. Cuando vemos las imágenes en China o en Corea, en esos países donde comen perro, mucha gente se escandaliza. Muchísima gente, ¿no? Que come animales también. O sea, que esta disonancia que la autora describe también en la novela, no es una cosa que se ve en esta novela, en esta historia, es que existe realmente. O sea, Es real, sí. es que está. O sea, yo he conocido personas que tienen un cerdo como mascota y comen cerdo. Sí, o sea, y me han dicho, pero es que al confrontarles con ello, ¿cómo puedes comer cerdo si vives con un cerdo? Pues es que este es mi cerdito y yo lo quiero porque es mi cerdito. Lo otro es carne, ¿no? O sea, es el haber cosificado la carne. Muy poca gente piensa en el hecho de que al comer carne se come un animal. La carne es carne. Y en la novela la carne es carne. O sea, y lo dice claramente. La carne es carne, da igual de dónde venga. Es carne especial, punto. Ya está. Ellos no se paran a pensar de qué procedencia es esa carne. No lo piensan. Bueno, luego ya hay personas como la hermana que es capaz de tener a este pobre vivo en el frigorífico ahí, que lo va cortando poco a poco para que no se le muera, con la técnica esta de los 1000 cortes, que eso a mí Sí, me pareció horrible, pero es que con los animales también se hacen este tipo de cosas. Es decir, porque la gente, por ejemplo, a ver, ¿quieres hablarme? Pablo Sí, me dime, llamo. Pablo, Me dime. voy a poner el vídeo, sí, que estaba escuchando. Vamos a ver, yo como no me he leído el libro... ¡Ah, que no te has entonces, leído el libro! no, pero escucha, pero no está mal porque lo que se plantea en el libro da Sí, mucho que pensar, esa visión distópica, ¿no? sí, sí, sí. Y, y claro, por la misma visión distópica, yo creo que lo que hay es una
no voy a decir, la conversación está girando, no lo quiero decir con palabras tan gruesas como un comentario ventajista sobre la sociedad, Sí, sino sí, que yo creo que hay que tener en cuenta que la evolución humana, sí, como especie, y para poder sobrevivir todos los que somos y la vivencia en comunidad, sí, hace que se desarrollen determinadas conductas. Entonces, lo que se está hablando aquí continuamente, lo que estáis comentando vosotras, que es muy interesante lo que estoy diciendo, porque estáis saltando entre lo que pueda decir la novela y el mundo distópico con un paralelismo con la vida actual. sí. Esto es un concepto que habría que ver, o sería interesante debatir, sobre cómo ha evolucionado la agricultura y la ganadería con el ser humano. Porque al Sí, final lo que hace el ser humano es que ha adaptado la ganadería, en este caso, para su propio beneficio y supervivencia. Dentro de que el mundo distópico y los detalles un poquito más escabrosos que estáis dando, ¿no? ujú, Pero si tú haces un paralelismo con lo que es la explotación ganadera, ujú, ves que al final puede ser que hay una mayoría que la utilice bien o de una manera correcta y una minoría que lo utilice de otra manera, ¿no? Todos hemos visto las imágenes yo no me voy a ir a temas tan extremos como lo que estáis poniendo, pero ujú, sí que son más públicas las imágenes de los mercados en determinados países con sí, unas condiciones que tiene insalubre la propia sí, carne que están vendiendo sí, sí. o el tipo de cosas que se están vendiendo, ¿no? Yo tengo el otro día, de lo que estabais hablando, un amigo me dijo que estaba, fijaros lo curioso que es, ¿eh? Ujú, Estaba muy triste, o relativamente triste, porque había tenido un conejo suyo de compañía ujú, que nunca lo había llevado al veterinario ujú. y que, como ya estaba muy hecho polvo, después de haber estado mucho tiempo cuidándolo, lo había tenido que sacrificar y lo había matado él con sus propias manos. O sea, lo que vengo a decir es que al final la evolución de lo que es el trato con la naturaleza y con los animales, así como grandes líneas, la propia evolución del ser humano, o sea, la duda está en qué punto pones tú el límite. Porque ahora, con las corrientes que son ahora veganas o vegetarianas, con todos los respetos lo digo, ¿eh? Esto es una condición que se produce a partir de cierta evolución del ser humano en la cual puede acceder a muchos más tipos de alimentos. Una persona, si no pudiera acceder a todos los tipos de alimentos que puede acceder, no podría tener la opción de ser vegetariano directamente. No habría suficientes alimentos proteicos para vivir, o no podía ser crudívora o todas estas cosas. Si todos nos encargásemos o nos dedicásemos a ser vegetarianos o crudívoros, pasaría lo mismo con los vegetales. Exactamente lo mismo. Habría una sobredemanda de vegetales, con lo cual se generaría a su vez un mercado de transgénicos, si es que no los hay ya, y un mercado negro sobre los mismos. Ahora, esto yo digo como condiciones generales, ¿eh? No metiéndome a la trama del libro, que me parece interesantísimo. Eh, Sobre todo las licencias que se dan en los mundos distópicos están muy bien, porque todo tiene que ver con determinadas tendencias o ideas que puedan, bueno, mi humilde opinión, ¿eh? Los autores sobre la vida, pero claro, es que al final hay una cuestión que está por encima de otras que a veces nos olvidamos, que es que todos los temas, y perdonadme que me estoy viniendo muy arriba, ¿eh? Estoy siendo un poco vehemente, pero hay una cosa que nos olvidamos, que es que en los temas medioambientales también está el ser humano. Entonces, el bienestar humano también hay que tenerlo en cuenta como parte de la mejora de la naturaleza. Bueno, entonces, perdonad que haya interrumpido, sobre todo de una manera tan intrusista con lo de la propia novela, pero creo que sí que está relacionado. Hay un paralelismo si quitas la parte novelesca del tema, ¿eh? La parte más distópica y más dura, ¿no? Y más de los detalles que estáis poniendo. Pero sí que yo mirándolo desde fuera, hay una analogía con determinados comportamientos que se pueden encontrar. Yendo a la sustitución cruda, y menos lo último que has contado quizá, de personas por animales. Solo esa. No, no, no te entiendo. O sea, Es decir, que puede ser más o menos de todo lo que habéis cortado, se puede hacer un sí, paralelismo si tú sustituyes sí, en la parte distópica del libro las personas por lo sí, que se puede producir actualmente con los animales. claro, sí. Entendido en su amplio espectro. Pero es que es así, o sea, todo lo que ella describe se hace actualmente con los animales. Ujú. Ella Claro, no entonces, se inventa nada, o sea, lo único inventado en el libro es que es con personas. como es con personas, lo que puede escandalizar más es que se produzca con personas que con animales.
Yo digo, con Sí. animales, la causa por la que se produce, yo creo que es una consecuencia del tipo de explotación que hace el ser humano para sobrevivir. Yo estoy ya quitándole cualquier connotación ética o moral. Pero vamos Porque, a ver. porque tú ahora, que tú le estés poniendo al cerdo que estás cuidando o al conejo que estaba cuidando mi amigo, le estés poniendo una connotación de mascota o le estés poniendo una connotación de cariño y que tú trates, que le pasa a mucha gente, yo he tenido durante mucho tiempo un perrito y también me pasaba, que tú tengas la sensación de que quieres más a tu animal doméstico que a otros seres humanos, ahí tiene miga el tema. Ahí hay una serie de connotaciones que qué es lo que nos hace ser especie, no especie, pues, si tenemos que defendernos como especie, si no tenemos que defendernos como especie. O sea, yo creo que hay mucho sobre lo que hablar de eso, porque si somos hombres y nos tenemos que defender entre hombres, ¿por qué nosotros no nos preocupamos de cuidarnos unos a otros como especie y vamos a por otras especies y las explotamos? ¿Por qué? Pues porque somos los que estamos arriba de la cadena alimentaria y podemos aprovecharnos de todas. Bueno, ya te dejo hablar, perdona, que te he cortado. Quizás he soltado muchas ideas. Bueno, a ver. Es que no me quiero salir del libro. Ah, ya, bueno, ya, claro. Si no, podemos entrar en un debate sobre veganismo. Es verdad, es verdad. Y ahí habría mucho que rascar, pero yo creo que lo que sí que es importante es el concepto de otredad que establece la autora, ¿no? Que es ¿por qué son capaces de hacerle a otras personas lo que le hacen en la distopía del libro? Porque los perciben como otro. Sí, claro. ¿Vale? Otra especie. Claro, son de la misma especie, pero no se les puede llamar humanos, tal y cual, ¿no? Eso Una se de las puede hacer con el racismo, o sea, se puede hacer con personas de otra raza. Tristemente, la historia de la humanidad está llena de ejemplos. Y de otro sexo, de otra clase social o de lo que sea, ¿no? Es la cosificación. Es que justo esto, la autora hace varias referencias al fascismo en el libro. A la del laboratorio le dice que tiene técnicas de Mengele, sí, la llama Mengele. Mengele, sí. 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 En el zoo hay varias veces que dice que hay dibujadas cruces Esvásticas. herbásticas. Entonces, más de una vez hace referencias al fascismo, ¿no? Porque al final lo que está haciendo estos gobiernos son gobiernos fascistas. Es que esto... Hombre, a ver, es verdad que la distopía y la novela tiene varias. Ahí tiene varias líneas interesantes. Una es la de cómo los gobiernos mienten y construyen un relato oficial que es mentira, porque yo creo que menos a la hermana nadie se cree lo del virus, ningún personaje del libro se cree lo del virus, porque es que no se lo creen, y de hecho el autor no te dice que es mentira, pero sí te lo dice desde el punto de vista que él coge a los cachorros y les deja que le laman la cara y tal, y no se muere. Y no pasa nada. Y que él dice, a ver, que allí en el campo todos vamos sin paraguas y no nos pasa nada, ¿vale? O sea, que no te lo está diciendo, pero sí te está diciendo que es mentira. Y los que están en el coto de caza también dicen, es que esto es mentira, ¿sabes? Van a empezar los indios van a empezar a vender. O sea, esto, ¿por qué? Porque han visto así, y además hay una cosa que me llama mucho la atención, que cuando dice, ¿no? Cuando está él rememorando, dice, al principio, ¿no? Pues al principio comían legumbres o lo que fuera, pero cuando empezaron a coger... a ver, por aquí está...
Él dice, él cree que es una puesta en escena para reducir la superpoblación, ¿no? Y es una Sí, cosa que le decía el padre antes de volverse loco. Vas a ver, hijo, el planeta va a reventar en cualquier momento. Vas a ver, hijo, estalla o nos morimos todos con alguna plaga. Mira cómo en China ya están empezando a matar por la cantidad que son, no entran, ¿vale? Y él en ese momento miraba al padre con lástima porque pensaba que decía cosas de viejo, pero ahora sabe que su padre tiene razón. Tiene razón, sí. Y luego dice, la purga había traído aparejados otros beneficios, reducción de la población, de la pobreza y había carne. ¿Vale? Al principio hubo protestas masivas, huelgas de hambre, reclamos de las organizaciones de derechos humanos, pero enseguida universidades prestigiosas afirmaron que era necesaria la proteína animal para vivir. Médicos confirmaron que las proteínas vegetales no tenían todos los aminoácidos esenciales. Expertos aseguraron que se habían reducido las emisiones de gases, no sé qué. O sea, que al final, como los estados construyen un relato oficial que les interesa y que si necesitan médicos que lo corroboren, aunque sea mentira, porque no es necesaria la proteína animal para vivir y eso es un hecho científico, vamos, no es necesaria. Yo conozco gente que hace 30 años que es vegano y tienen una salud excelente, o sea, no es necesaria. Pero todavía te encuentras mucha gente, porque que lo defiende, ¿no? Que lo defiende. O sea, fíjate que esta novela es anterior al coronavirus. Y sin embargo... Pues yo pensaba, a ver, yo esto no lo sabía. Sí, pues en 2017 se publicó, ¿eh? Yo pensaba que era a raíz del... Sí, es verdad, es verdad. Entonces, y fíjate que uno puede encontrar incluso muchas similitudes, ¿no? En esta parte de el relato oficial construido para manejar a la población. Y cómo lo interesante es que, aunque hay personajes como es la hermana y tal, que se lo comen y no pasa nada y tal, como incluso los personajes que no se creen el relato tampoco hacen nada. Porque lo han naturalizado. Lo naturalizan. Este es el problema. Esto es lo que da terror. Que incluso sabiendo que te mientan, bueno, entonces a mí esto es lo que me ha dado terror de verdad del libro. El hecho de que incluso sabiendo que te mientan, que lo que dicen es mentira, entonces que digas, vale, porque esto me lleva a pensar que estamos que vamos a un sistema que esto no lo veo, yo lo veo que puede ser real, tal como van las cosas, que estamos robotizados, o sea, que vamos robotizados, que vamos a tener un pensamiento único. Este es el problema. Esto además sería muy interesante enlazarlo con muchas cosas que están pasando en el mundo actual, ¿no? De todo este rollo de los transgenerismos, las pérdidas de identidades, cómo vamos un poco a la... No sé cómo explicarlo, pero sí tienes tu razón, al control de masas, ¿no? Es que vamos por... Esto es lo que da miedo. Esto. Y a mí, un poco, el hecho de la naturalización de estas barbaridades, porque son barbaridades, entonces piensas que, bueno, que no es descartable que pueda pasar, porque tal como van las cosas en estos momentos, puede llegar que se hagan auténticas barbaridades, aunque no sean como estas, y que la gente diga, bueno. Yo creo que... hubo un tiempo de mi vida que leí mucho sobre el Holocausto, mucho pues, a supervivientes del Holocausto y tal, y una cosa en la que si coinciden todos es en la naturalización, ¿no? Seguramente es una ventaja evolutiva del ser humano la capacidad de naturalizarlo todo, porque gracias a eso sobrevivimos, es decir, somos muy adaptativos y al final
bueno, pues todo decimos, pues esto ahora es así y lo ves en los niños, ¿no? Como pueden llegar a naturalizar la mayor barbaridad. Y esto, siendo una ventaja como es que nos ayuda, por supuesto, a sobrevivir, también tiene esta otra parte que da miedo, que es que podemos llegar a naturalizarlo todo. Es decir, cuando tú piensas en situaciones que se han dado en la historia horribles, la esclavitud, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando los negros eran esclavos en Estados Unidos, a todo el mundo le parecía normal. No sé, o por ejemplo ahora mismo, cada día, muere gente en barcos Sí, en el Mediterráneo, cada día. Cada día. Y si fuera, y no pasa nada, y esos muertos no cuentan. Si en este mismo Mediterráneo fuera un crucerito de, yo qué sé, de alemanes, de holandeses, de españoles o de franceses, verías 3 días seguidos hablando de ello. Y las reacciones y de todo el mundo. Y bueno, muere gente que viene porque no tienen que comer y se vienen aquí a una vida mejor. Mueren, no pasa nada. La foto aquella de hace 2 o 3 años de aquel niño en la playa muerto, sí. el impacto duró 3 días. Bueno, también yo creo que esto es un poco lo que llaman la infoxicación que tenemos, ¿no? Es que tú no das abasto realmente, o sea, no hay salud mental que resista estar ahora esto, luego lo otro, luego lo otro, luego lo otro, porque es que no te dan tiempo, cada 5 minutos hay una tragedia. Pero fíjate que actualmente también hay 2 tipos de humanos. Porque, Hombre, claro, siempre lo ha habido. sí, esto es lo que es fuerte del libro, ¿no? Que al final es lo que dice, tiene su cosa, ¿no? Porque a ver, toda esta gente que se muere en las barcas, por ejemplo, o que los tienen que rescatar y que no los quieran en ningún sitio, estos son aquí serían los comidos, por decirlo Claro, de alguna manera. sí. Esto es lo fuerte. Bueno, y no solo esto, ¿no? Las condiciones de trabajo que tienen en el sudeste asiático, por ejemplo, las personas que fabrican la ropa. Exacto, sí, 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 sí. O sea, tú imagínate si a ti si tuvieras aquí, ¿no? Incluso fíjate, es que es curioso porque aquí a veces cuando han desmantelado un taller de estos ilegal, en condiciones, incluso yo creo que no tan extremas, qué escándalo. Sin embargo, estas Las, mismas gran, tiendas las grandes marcas están allí. se Sí, van a sí. hacer su producción a países donde eso es lo normal y van allí a poner sus fábricas porque allí se les permite hacer eso. Y que niños pequeños puedan manejar y puedan hacer. Es que realmente es verdad que la novela tiene muchas lecturas. Tú la puedes leer simplemente como una distopía, una novela de terror y ya está. Literariamente es muy buena. Pues está muy bien descrita. Sí, literariamente es muy buena. O sea, la autora maneja perfectamente la verosimilitud, maneja el tiempo narrativo de los espacios, la creación de personajes es soberbia, el tempo, cómo inicia la novela, cómo termina la novela. Yo esto ya lo digo desde un punto de vista profesional, la novela literariamente es muy buena, ya está. No tiene... Yo por eso digo que la he disfrutado como lectora. Primero, la leí, me cuesta abstraerme de mi papel de profe, correctora para leer, ¿no? Pero siempre intento hacerlo para disfrutar. La disfruté y entonces dije, bueno, ahora voy a hacer una lectura un poco más profesional. La he leído 4 veces ya, ¿eh? 4. Y 4. Y cuando empecé a hacer la lectura profesional, digamos, es que era un gusto.
porque era todo el rato pensaba, qué inteligente, qué bien, o sea, qué bien, ¿no? Cuando se ha sido, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Como digo, para mí, el inicio son cosas muy importantes en una novela, ¿eh? Está muy bien dosificada la información. El tiempo está manejado magistralmente. El espacio, sobre todo los microespacios, están descritos con una maestría total. Los personajes, la creación de personajes me parece soberbia, muy innovadora, como de cada personaje habla de su relación con las palabras. Yo subrayando por aquí, ¿no? Pero de todos los describe como son sus palabras. Eso me ha encantado. Y todo muy subjetivo porque todo está filtrado por el prisma del protagonista, que aquí hay un protagonista absoluto, que es Marcos Tejo, y ya está. La narración está filtrada a través de su visión de las cosas. O sea, el narrador no te cuenta cómo es este personaje, no, cada personaje tú lo estás viendo a través de los ojos del protagonista. De él. Sí, sí, sí. Tú estás viendo si le gusta al protagonista o si le disgusta. Y no te lo dice, pero tú lo ves, hasta las descripciones físicas, ¿no? Suda, es tal, cómo se siente él cuando va al primero, al de las pieles, que siente esa desazón, que siente hasta casi miedo, ¿no? Delante de las cosas que le cuentan los empleados y tal. Y luego está muy bien dosificada cómo va dando la información, va haciendo las analepsis de forma magistral, porque va muy bien, tanto las generales como las de su vida personal. Cuando te va contando cómo perdió el hijo, que si la mujer no podía tener hijos, cómo se fue volviendo loco el padre, que la locura del padre es un poco el proceso de volverse loco el padre, es un poco el proceso de volverse loco el mundo, van a la par, ¿no? Cuando tuvo que sacrificar al perro. Exactamente, o sea, como el padre es una de las personas que no lo soporta, que estalla con el mundo, no lo soporta. El padre es uno de los personajes que no se adapta a la transición, se le va la cabeza, ya está. Y sin embargo hay otros que es que sin ningún tipo de problema. Yo haría muchos paralelismos, veo muchos paralelismos con 1984, pero claro, no sé, no quiero mezclar ahora ese otro libro, pero es un protagonista que me recuerda mucho al otro protagonista, porque es resignado al destino, es que está asqueado de todo, pero él sigue adelante, porque ya está resignado, no... Simplemente se libera, este señor se libera cuando se muere su padre, porque como ya no tiene que pagar el asilo del padre, ya manda a freír monas a tal, pero al final la autora te pega así el mazazo y te dice, ¿qué te creías? ¿Que es bueno? ¿Que era bueno? No. No. Que esto no es un cuento de hadas, que no es que se enamora ahora con esta que la ha llamado Jazmín. Y no. Porque dice, tenía la mirada humana del animal domesticado. Claro. Es que es un final apoteósico, de verdad. O sea, yo sinceramente creo que literariamente es 5 estrellas. Que es lo que quería comentar, ¿no? Porque esto es un club de lectura. Luego ya, aparte, encima de que es bueno literariamente, encima nos podría generar horas y horas y horas de debate de mil cosas, ¿no? De veganismo, de cómo nos tratamos los humanos los unos a los otros, de cómo nos dominan los gobiernos, bueno, y muchas más cosas que yo no veo ahora, que si lo vuelvo a leer veré otra cosa más, porque esa es una característica de las buenas obras, que cada vez que lo lees ves otra cosa más y te saldrán cosas y cosas y cosas. Ahí tienes
hilos de los que tirar, la relación de la familia, ese personaje de la hermana, ¿no? Cómo la desprecia él. Es que es verdad que es un libro muy subjetivo. A ti no te puede caer bien la hermana, es imposible, porque el protagonista la desprecia tanto que no creo que haya nadie en el mundo que se pueda identificar con la hermana, incluso la gente que se parezca realmente a la hermana se puede identificar con la hermana, ¿no? Bueno, Pablo, a mí me gustaría preguntarte si vas a leer el libro. Bueno, lo intentaré leer, sí, claro, es muy interesante. Lo que pasa es que, claro, es una pena porque que te lo hemos destripado No, completamente. no, porque vamos a ver, está muy bien eso, o sea, has hecho no sé, muy bueno, y una charla muy buena y a mí como me gusta, a mí me gusta mucho conocer y saber las cosas y entonces una segunda lectura del libro pues es todavía más interesante. Hombre, ya te digo que es un libro que tiene, como todas las buenas obras, 200.000 lecturas, ¿eh? Yo lo leeré más veces a lo largo de mi vida. Claro, no. Sí, esto lo bueno que tiene es como cuando uno, mejorando lo presente, no os sintáis ofendidas, como cuando uno lee un libro después de ver una película. Ah, bueno, sí, también, claro. Sí, Claro, sí. entonces esto es cuando tú lees un libro, aparte la temática es muy, muy interesante. Hombre, Sí, a sí. ver, yo reconozco que a mí las distopías me encantan. Son mi perdición. O sea, yo veo una distopía y me tiro de cabeza. Bueno, porque es una característica yo creo que del ser humano. Todo lo que nos suena raro, ya diferente, nos gusta. Por desgracia, Sí, sí. yo creo que muchas de las cosas que pasan, aunque en el mundo actual, y bueno, y por supuesto también en los libros, aunque suenen muy distópicas y muy catastrofísticas, son muy naturales, son inherentes a la supervivencia. O sea, insisto, es un poco lo que estaba comentando antes, es que creo que todo es una consecuencia de la supervivencia y que, claro, como el ser humano es imperfecto y somos todos de muchos tipos, al final vamos tirando, como aquel que dice, ¿no? Mira, Incluso yo diría, perdona que te corte, Sí, por sí. una idea que es muy rompedora y muy, Sí, sí, muy, sí. así, muy polémica total. Yo es que incluso creo que, esto ya es una opinión muy, muy personal, muy polémica, ya lo digo por anticipado. Sí, sí. Yo creo que al final la clase política son más tontos de lo que parece. Entonces, no es que gobiernen a las masas y no es que hagan cosas para controlar a las masas. Es que como son un poco zotes, van haciendo lo que pueden. Entonces, no creo yo que haya confabulaciones a niveles planetarios ni movimientos a niveles de controles de la gente. Vale que sí que es cierto que está muy metida en todo el tema de matemáticas y economía, pero es que únicamente es una función de supervivencia para intentar controlar a toda la cantidad de gente que somos. Insisto en lo mismo, o sea, que queda muy bonito y decir que todos tenemos que vivir bien, que todos tenemos que estar bien, que todos tenemos que tener todo bien, pero si coges cualquier tipo de iniciativa que son muy atractivas, de cualquier tipo, ya no me voy a las más duras que pueden ser las sociales de que todo el mundo entre, voy a ir a una muy moderna. Yo tengo una formación técnica, ¿vale? Yo soy ingeniero, entonces hace ya muchísimos años salió una cuestión sobre el tema de qué coches eran mejores. Yo me acuerdo que estuve estudiándolo en la carrera, sobre qué tipo de coches eran mejores, más eficientes. Y curiosamente, cuando está la discusión sobre todo el asunto de cómo tenemos que tener la movilidad, nadie habla de la eficiencia de los coches. Se ha quedado en un tema duro de que tienen que ser eléctricos. Pues si todos tuviéramos coches eléctricos, aparte de que no habría centrales eléctricas suficientes ahora, es que sería un auténtico dislate lo que hay. O sea, al final, ¿por qué hay motores de combustión ahora? Porque son los más eficientes, porque son los más estudiados y porque son los que la economía escala que tiene el ser humano para poder funcionar, tal y como funcionamos, que evidentemente todo es mejorable, está desarrollado. Entonces, claro, ¿qué es lo que está muy bien? Salir de esta esfera técnica y tirarte al mundo pues, distópico o al mundo alternativo o al mundo de los temas. Además, mi especialidad era medio ambiente, que empecé siendo muy, muy ecologista y muy medioambientalista, pero que luego, claro, cuando ves un poco lo que son números, cuando ves lo que son cifras y sobre todo, lo que es más importante, cuando abres la mente a otros puntos de vista, pues te das cuenta de que
el resumen y corolario es que el ser humano va sobreviviendo a las circunstancias que va teniendo. Y una de las propias circunstancias del ser humano es la cantidad de gente que hay. Ahora es el nivel medio en el que vive la humanidad es infinitamente mayor que el que había hace un siglo. Tú ves a un siglo, a 2 siglos, enfermedades, movilidad, todo es infinitamente mayor. Acceso a la educación, acceso a la cultura, sanidad universal, protección de los derechos, todo, es muchísimo más. Pero a Muchísimo. nivel global. Claro, claro. Y a nivel parcial también. Es que yo creo que deben ser muy pocos los casos en los que ha habido un retroceso evidente. No te estoy hablando en una esfera de tiempo que tú digas que ha podido ocurrir algo en plan algún gobierno totalitario, ya sea fascista, ya sea comunista, o sea cual sea. Me da igual, eso es irrelevante, ¿no? O los de Afganistán con los derechos de las mujeres. Pero si tú ves a nivel global, en cada sitio con un periodo de tiempo aceptable, no creo que haya ningún sitio del mundo donde se viva peor ahora que hace 100 años. Ninguno, ¿eh? Ahora lo que pasa es que hay mucho más acceso a todo y entonces es fácil hacer comentarios ventajistas desde los países monocultivo para sobrevivir, que están manejados por otro. Esas tendencias que salieron hace unos años, los países que viven solo de un alimento y entonces están controlados por Wall Street y tal. Bueno, tírate hace 100 años como estaba. 1922. Estaba saliendo de una guerra mundial. Hoy tienes ahí visita. Que estoy todavía no. Perdona. Se estaba saliendo de una guerra mundial, mira las condiciones que había, mira el tipo de guerra que fue, mira los tipos de cosas que se utilizaban en la guerra, el tipo de belicismo que era con una infantería encarnizada, el tratamiento que había a los prisioneros, el tratamiento que había a los heridos, todo. Al final, no sé, bueno, es una visión, fíjate lo que voy a decir, es una visión muy buenista acerca del mundo. Al contrario de la visión progre, no progre, entre comillas, de tal, no sé qué, todos los colectivos, pero fíjate cómo así como una frase quedaría así bonito, no sé cómo decirla más bonito, pero sería que como que el ser humano va sobreviviendo a sí mismo. El ser humano va sobreviviendo a su propia evolución y hay muy diferentes maneras de hacerlas. Yo creo que eso es... Solo piensas en el ser humano. O sea, tu visión es muy especista. No, mi visión no es especista, mi visión es medioambiental. Porque tú, aquí la visión ambiental que se está dando es una visión muy sesgada. Se está considerando como que la característica antropológica del cambio climático es capital, cuando evidentemente hay una influencia antropológica en el cambio climático, que eso es innegable, porque en el momento en que, mira, siendo muy buenista con lo que estoy diciendo, en el momento que haces una central hidráulica, una presa hidráulica, te estás cargando el medio ambiente, que son las que se supone que son mejores. O cuando pones los molinos de viento, o cuando haces unas generaciones mareomotriz, estás contaminando la posidonia marina igual. O sea, es que el ser humano, como somos la especie predominante, estamos haciendo lo posible para sobrevivir de una manera en la que se intente ayudar, esto suena como suena, pero yo creo que es así, a la mayor cantidad de seres humanos, claro. Y hay otras especies, si ves el comportamiento entre otras especies unas con otras, por supuesto en el mundo natural también hay especies invasoras y especies que fagocitan otras. Todos hemos visto, mira, voy a poner una muy clara, yo soy de Alicante, no sé de dónde sois vosotras, porque claro, como ya suponía que os conocíais. Nos conocemos virtualmente. Pues tú plantas, por ejemplo, una muy clara que tenemos aquí en Alicante, por la costa, hay muchos pinos, hay muchas pinadas. Sí. Las pinadas matan todas las plantas que hay en el suelo. Sí. Si te vas a especies animales, hay depredadores, no depredadores. Y los depredadores no van con chiquitas con el tema. Vale, tú dices, sí, pero los depredadores funcionan por otros instintos, solo lo hacen por una cuestión natural. Bueno, es una cuestión de supervivencia. Su capacidad que tienen hace que se organicen como se organizan. Perdonadme, estoy un poco ahí generando polémica, ¿eh? Cada uno tiene la opinión que tiene. Sí. Pero una pregunta, Pablo. Sí. Tú has dicho que, y eso estoy de acuerdo, que hoy se vive mucho mejor que hace, en muchas cosas, que hace 50 años, ¿no? Hace 100 he dicho, pero... ¿Qué hace? ¿Perdón? Hace 100, porque suena más lejano, pero es más real, hace 100. Bueno, pero dentro de 50 años, ¿tú crees que se vivirá mejor que ahora? Sí. Rotundamente sí. Sí.
Estoy convencido. Si miras las visiones catastrofísticas de cuando yo tengo 46 años, cuando yo estaba en el colegio, lo recuerdo muy bien, en vez de hablarse de calentamiento global, se hablaba de enfriamiento global. Se hablaba de que venía una glaciación y que era inminente. Se demostró que las cosas que habían dicho de calentamiento global con Al Gore en el año 90 y pico, 2000 y poco, se han demostrado que había unos cálculos científicos mal tomados. Cuando yo estaba estudiando, se cifraba que los combustibles fósiles se iban a acabar en el 2020, 2030. El gas, estoy hablando de gas, estoy hablando de petróleo, y el gas y el petróleo se iban a acabar en esas cifras que os he dicho. Están cifrados, así, estaban puestos. Claro, estabas hablando del año 90 y pocos, 90 y muchos, y ha ido evolucionando el ser humano de otras maneras de cogerla, de obtener mayor rendimiento con los combustibles fósiles. Entonces, yo estoy convencido que en 50 años se va a vivir mejor. Porque año a año van saliendo mejoras y la gente, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente no está percibiendo que está viviendo mejor porque el abanico de posibilidades que tienen también es mucho mayor. Si nos miramos la vista atrás hace 15 años, la gente tenía más libertad para algunas cosas, pero ¿era la gente más feliz que ahora? ¿Hace 15 años? Es la pregunta, ¿eh? ¿Era más feliz que ahora con ahora nos podemos estar, por ejemplo, haciendo esto que estamos haciendo? De una manera gratuita, nos hemos instalado un programa y podemos estar hablando cada uno donde estemos sobre un libro. Hemos tenido acceso en cuestión de 2-3 semanas que se ha puesto cuando se lee el libro, todos hemos podido, bueno, yo no porque soy un poco azote y un poco perrete, pero todos hemos tenido posibilidad de acceder a ese libro de una manera, además, voluntariamente si hemos querido, no sé si es vuestro caso o no, supongo que no, de una manera gratuita. Hemos podido ver ese libro. Antes, cuando estabais hablando, he cogido ese libro, me he metido en internet, he visto las reseñas, he visto que se había hecho en el año 2017, he visto que esto es una corriente modernista filosófica de 1925. O sea, tienes unas posibilidades brutales de lo que quieras. ¿Qué ocurre? Que claro, pues a lo mejor como tú ves muchísima más información y como tienes mucha más información de cómo se mueven las cosas internacionalmente, puede ser que el reflejo que tú tengas de felicidad o lo que tú quieras sea pues una cosa que está fuera de tu alcance, por lo que sea, o tienes una serie de ideas de que todos somos iguales porque sí y que no tiene que haber gente que esté mejor que otros, que son muy lógicas y son muy lícitas. Pero yo, en mi caso particular, yo creo que el ser humano va evolucionando. Antes estábamos delante de un ordenador y, que os habrá pasado, nos salía la pantalla azul cada 2x3. Antes os habrá pasado a vosotras, estabas escribiendo algo y se te perdía lo que habías escrito. Ahora tienes unas posibilidades brutales. O sea, yo creo nos hace más felices. ¿Qué? Eso nos hace más felices. No, si yo la pregunta la he hecho al revés. Si te he dicho, hace 15 años, por eso la he hecho a propósito al revés. No que ahora sí somos más felices, no. Es si hace 15 años eran más felices que ahora somos. Esa es la pregunta. Yo creo que sí. Bueno. Porque cada vez hay un nivel de ¿Tú eras ansiedad. más feliz hace 15 años que ahora? Ay, yo es que no he sido feliz en mi vida. Bueno, entonces eso es otra. Pero dentro de una escala, ¿hace 15 años eras más feliz que ahora? A mí me vienes a preguntar, yo lo que sí que noto es que el nivel de angustia, de ansiedad, va creciendo. Esa es la sensación que tengo. Pero porque hay como un empeño en mantener a la población con miedo. Yo hace mucho tiempo que decidí, por ejemplo, dejar de ver las noticias porque es que no... O sea, es como cuando no hay un virus hay una guerra, cuando no hay no sé qué, y al final son cosas que tampoco, sobre las que no tenemos ningún control, y a mí personalmente pues me producen mucha angustia, entonces creo que el meter miedo con el apocalipsis es una cosa que siempre se ha hecho, ¿no? O sea, con el apocalipsis, con el infierno, con lo que sea, ¿no? Por eso a lo mejor nos gustan tanto las distopías y
y las películas de zombies. Pero creo que cada vez es como más exagerado. O a lo mejor es que al tener más acceso, como tú bien dices, a la información, claro, antes mi madre lo dice muchas veces, es que cuando yo era pequeña te enterabas de las desgracias que pasaban en tu pueblo. Ahora es que te enteras de las desgracias que pasan en todo el mundo, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, en eso que dices de hace 15 años y ahora, si eres más feliz antes o ahora, una cosa que yo conozco porque yo me dedico a eso, que es el tema de la vivienda. ¿De lo que, perdón? De la vivienda. Ah, sí. La vivienda es un básico. A ver, es un básico. Entonces, hace 15 años podían acceder a la vivienda muchas más personas que ahora. Y esto es así. Ya. Entonces, yo pienso que lo que dice Lorena de tener la angustia, de tener... a ver, si tú, por ejemplo, no tienes lo más... O sea, si tú no tienes garantizada la vivienda, esto es un foco de problemas personales. Y hoy en día es un problema. Gente que no pueden pagar el alquiler porque se han subido muchísimo. Gente que no pueden pagar la hipoteca porque se están subiendo muchísimo. Gente que saben que, que ya están pagando la hipoteca porque el último mes les han subido 300 euros que no pueden pagar y que saben que al final va a volver a pasar como el 2008 que pasó, que se van a quedar sin vivienda. De eso hay mucha gente. Estos no viven más felices ahora que hace 15 años. Quizás sí que tengan acceso y se pueden conectar y hay muchas más herramientas tecnológicas, pero un bien básico que es la vivienda no lo tienen asegurado. Claro, claro. Hace 15 años era más fácil. Claro, sí. Y esto lo digo, este es un tema que yo conozco. No, yo no discuto yo. Pasa que tiene frío y no puede poner la calefacción. Gente que trabaja, además, porque es que el fenómeno de los trabajadores pobres es lo que más me impacta, porque no es, claro, es que no tiene trabajo y tal, no, gente que trabaja un montón de horas, que no hace otra cosa que trabajar y no tiene para lo básico. No tiene para lo básico. Es decir, está en su casa y es que yo conozco... Yo, gracias al universo, no es mi caso, pero vivo en el mundo y veo a mi alrededor y es verdad que mucha gente, o sea, con 40 años tienen que estar compartiendo piso o viviendo con sus padres. Y todavía compartiendo piso no pueden poner la calefacción. Bueno, es que ahí está el tema de la evolución y de los problemas que se tienen que ir solucionando. No, es que... A ver, que me parece... Es un periodo de tiempo, o sea, por eso te digo, es una cuestión de periodos de tiempo. Evidentemente, estamos sufriendo un cambio de modelos sociales. Yo estoy de acuerdo. Muy grande, entonces se tiene que ajustar. Entonces, claro, hombre, con que haya una persona, que no tenga vivienda, o una persona que no pueda poner la calefacción teniéndola, o una persona que tenga que trabajar todo el día para sobrevivir, en el mundo eso ya es un problema. Yo no estoy trivializando. Claro, ni estoy... es que, si es una persona o si es tal, puede ser que esa persona algo no esté haciendo bien o se la pueda ayudar o tal, pero cuando es todo el mundo, ya es que no, bueno, mi opinión es que no es todo el mundo. La mayoría. Mi opinión es que no es todo el mundo. Yo creo, si yo pongo la balanza, cada vez hay más. Lo que pasa es que estos son cifras que cada vez hay más, son las que hay que ver y no ver. Yo creo, cuando hablo de estas cosas, creo que cualquier tema de estos, a mí me gusta compararlo con la gente que conozco yo. Entonces yo digo, de la gente que conozco yo, la que conozco yo, y me valen los que conozco yo y los conocidos físicamente por mis conocidos, si quieres, a dos niveles. No me voy a ir a más. Eso te hablo yo, ¿eh? Yo estoy hablando de los que yo conozco personalmente. Claro, de los que tú conoces personalmente. ¿Hay más gente en esas circunstancias que en otras circunstancias? Sí. Entonces, pues, entonces, claro, entonces tú estás percibiendo, pues eso. Yo vivo donde yo vivo, yo no tengo esa percepción. Que claro que sé que paso por zonas cuando voy a trabajar o no a trabajar, que paso por zonas en las que yo presupongo que tienen esos problemas, por supuesto. Que cuando
no solo mirar las noticias. Yo trabajo en una empresa de agua. Cuando ves el tipo de bonos y de ayudas que se plantean para la gente, por supuesto que hay gente a la que se les corta el agua y no tienen acceso. Yo no estoy negando eso. Yo lo que, no poniendo en duda, yo lo que estoy diciendo es que a la hora de plantearlo, hay que plantear una cuestión que los problemas, normalmente hay que tender a solucionarlos. Por desgracia, los problemas cuando surgen, muchas veces para solucionarlo no es una cosa instantánea. Eso, pues hay que tener una serie en este caso, de leyes o de ayudas sociales o de una estructura social que se tiene que ir ajustando. Claro que es mira, ante la subida de los carburantes, el gobierno la que ha hecho, guste más o menos a la gente, sea de un motivo o de otro, pues ha hecho una bonificación a los carburantes. También el tema del gas para electricidad han hecho una serie de modificaciones. Han intentado los gobiernos, dentro de su torpeza, que mi consideración es que los gobiernos, normalmente los gobernantes son los más tontos de la clase, normalmente eran los más tontos de la clase. Entonces, por eso necesitan sus asesores y tal. Debido a cómo está todo montado, los asesores los eligen interesadamente. Hay solo un pequeño porcentaje de sus asesores que tengan una cualificación técnica para poder resolver el problema de una manera global. Pero bueno, se van dando pasos, o sea, se van haciendo cosas, se intentan hacer cosas por lo menos, se intentan. Cuando fue lo del coronavirus quedó muy claro, todo esto que estoy diciendo para mí quedó más que demostrado a nivel de todos los países de los que yo oía que iban haciendo cosas. No me estoy circunscribiendo solo a los países más famosos o solo a España. Entonces, bueno, pues los gobernantes, ante este tipo de problemas, cuando consideran que es un problema social, ellos tienen una visión muchísimo más amplia que la mía, intentan tomar medidas. Y es lo que creo que se está haciendo. Ayudas a la vivienda, no ayudas a la vivienda. Ahora, políticamente, hay ciertos partidos políticos que están promoviendo que vuelva a haber desgravación para la vivienda, que la habían quitado. Bueno, pues se tiene que ir ajustando. Si los problemas de vivienda, entiendo yo que se producirán en las ciudades que estén con más población o estén más superpobladas, y quizás serán los problemas de unas zonas muy claras de esas ciudades. Entiendo que a la vez de lo que tú estás diciendo, también tenemos noticias que no sé si las habéis oído yo o la intuición que tengo yo de pueblos que están despoblándose o despoblados. Ahí hay viviendas. Ahí no es que no haya viviendas, ahí hay viviendas. Y ahí podría vivir gente. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, ¿qué es lo que queremos? Oye, todos tenemos derechos. No solo queremos una vivienda que sea digna, sino que dentro de nuestro concepto de dignidad queremos una vivienda que nos proporcione, que es perfectamente lícito y está muy bien, que nos proporcione la máxima comodidad para llevar nuestro día a día y nuestra vida. No queremos vivir al lado de una central nuclear, no queremos vivir al lado de una central de residuos. ¿Qué queremos? Vivir en un sitio que sea muy bonito, que tenga unos parquecitos delante, donde si la gente saca a sus perros, no haga caquita en la calle, y si las hacen las caquitas, que las cojan y las recojan. Queremos tener un transporte público bueno, queremos tener una red de comunicaciones en coche buena, lo queremos tener todo, y es lógico, claro, pues a lo mejor es que debido a la evolución demográfica que hay en esas zonas, pues hay una carestía de acceso a la vivienda. Pues esos serán los gobernantes, los que manejen los grandes números sociales y los que tengan acceso a las herramientas, los que pues tendrán que ir solucionándola pues poco a poco la situación, y seguro que yo es que estoy muy convencido, dentro de 20 años no vamos a estar comiéndonos unos a otros, como dice la novela, ni van a sacar nada de eso, sino que vamos a vivir mejor, seguro. Sí, seguro. seguiremos comiéndonos a los animales, que eso es lícito. Mientras haya animales, sí. En el momento en que no haya, Claro. Si no hay animales, si no hay una industria, si pasa como pasó, esto no sé si es mentira o es verdad, como pasó en Cuba cuando no había, que decía que comieran flores, pues se sacarán proteínas animales, hay proteínas vegetales, y se sacarán, y entonces pues saldrán unos estudios de unos laboratorios y te dirán... existen, o sea, las legumbres están en la naturaleza, ¿eh? Claro, Desde sí. siempre. Sí, y de hecho, y le pondrán los aditivos para tener que comer tofu todo el mundo, y te sacarán los estudios interesados de las industrias diciendo que son mejores las proteínas vegetales que las animales, porque las animales son transgénicas y todo lo que quiera. Pero como cuando el tiempo que he vivido, como he oído de todo, y he oído pues, vegetales transgénicos, cosas transgénicas, al final
La impresión que tengo yo es que dentro de la ecuación de las cosas que se llaman naturales, nunca se mete el tema económico. O sea, nadie dice que eso es más caro. No lo dicen, sino que se asocia que es más barato, cuando no es verdad, porque tú estás confrontando una cosa que tiene hecha una economía a escala mundial, de la estructura que tenemos ahora, con una cosa que tú te quieres hacer particular, que sería todo el mercado de los productos vegetarianos. Todo ese mercado. Todo ese mercado tiene que competir con las industrias cárnicas que tienes, con todo. Y yo voy, insisto, estoy siendo muy buenista, al desarrollo tecnológico que están teniendo. Porque evidentemente se puede ver como el tema de los animales, del maltrato animal, cuando te los comes en el matadero. Pero yo no sé si habéis estado alguna vez en una matanza de un cerdo, en un pueblo, que aquello chilla, pero bastante, ¿eh? Y eso es como mataban a los animales hace 100 años, ¿eh? Hace 150 años. Y eso, esto en Cataluña está prohibido. Bueno, sí, claro, pero bueno. Cataluña está prohibido. Bueno, pero sabes que existe y ha existido hace unos años. Vale. Pero hace ya muchísimos años que se prohibió. No se puede matar en ninguna casa, no se puede matar ningún cerdo, como se había hecho hace muchos años. Que sí, bueno, es verdad hace muchos no son tantos años, ¿eh? Hace 20 años seguro que se podía, en Cataluña. No sé, yo no creo que más, ¿eh? Yo creo que se prohibió porque se hacían fiestas. Yo creo que hace más tiempo que está prohibido. Yo creo que incluso 30 años, ¿eh? Sí. Sí, pues 30 años. No lo puedo seguro, ¿eh? Pero hace mucho tiempo. Bueno, pero es por ponerte un ejemplo. Y de hecho, además, he hecho un ejemplo como de tiempos pretéritos, no como actuales, ¿eh? Sino como de tiempos... O hay costumbres del pueblo, si te vas a las de Cataluña... En el matadero también chillan, ¿eh? Lo que pasa es que no los oyes. Claro que chillan y los tratan peor en el matadero y, bueno, claro que chillan, hombre. O sea, yo no... Bueno, es que esto es un debate sobre el libro, es un club de lectura y no sobre veganismo. Entonces, es que soy un intrusismo, soy un intrusista, perdona. Claro, es que era un debate sobre Bueno. Pero claro, es que tampoco si no lo has leído. Claro. No, pero bueno, sí que lo leeré, sí. Bueno, pues me gustaría cerrar con... ¿A ti te ha gustado, Marta? Mucho. Me ha dado mucho... Me ha perturbado, ¿eh? También. Me ha perturbado. A la mitad tuve que parar. Sí, yo la primera vez también he parado a ratos porque, bueno, me gustaría cerrar haciendo un resumen de crítica literaria. Es una gran novela. La técnica narrativa es impecable. Creo que está muy bien manejado el tiempo, muy bien manejados los espacios. La información está dosificada de la manera perfecta, precisa. El inicio es muy potente. El final es inmejorable y la creación de los personajes es exquisita, como el cadáver del título. Entonces, yo lo recomiendo. Eso sí, hay que tener estómago para aguantarlo, nunca mejor dicho. Y yo creo que te puede hacer pensar. Puede hacer pensar. Me ha costado encontrar a la autora en sus páginas, lo cual, como digo siempre en mis cursos, es una señal de maestría de la autora. Aunque hay algún detalle por el que tiene razón Marta, podemos adivinar que es una persona animalista, pero tampoco se le ve demasiado el plumero de que nos quiere llevar a pensar sobre ello. Aún así, yo creo que sí que nos hace pensar sobre ello. Y aparte es una novela de terror impecable y bueno, pues quería agradeceros haber estado esta tarde aquí conmigo charlando sobre esta genial novela. Muy bien. Muchas gracias. Un placer, ¿eh? Había estado muy interesante, ¿eh? Bueno, pues ya pondremos más sesiones. Si tenéis algún libro que queráis comentar, podéis decírmelo, sugerirme y tal, y si no, pues yo ya prepararé otro
otro club de lectura de otra novela que elija yo y ya pondré las fechas. Muy bien. Muy bien. Marta, tú y yo nos vemos el martes. Muy bien. Muy bien. Y muchas gracias por esto. Muchas Muy gracias bien. a vosotros. Muchísimas gracias. Adiós, un abrazo. Adiós. Luego. Chao, chao.